Marcelo Fabián Monjes, periodista, autor de este libro, Los aprendizajes de la pandemia en México, las consecuencias de un manejo criminal. Gracias por esta conversación y por esta aportación periodística en tu libro, Marcelo. Gracias, Ricardo, por la posibilidad de estar en este programa tuyo, de un periodista con una trayectoria enorme. Así que es un gusto y un honor. No, gracias, Marcelo. ¿En qué momento se encuentra México en relación con la pandemia? ¿Es posible hacer un diagnóstico o cuándo empieza el tuyo, cuándo concluye y en qué momento, insisto, se encuentra nuestro país frente a este mal? Yo creo que México ha transitado por una etapa desastrosa desde el principio de la pandemia hasta hoy, porque está basada en la mentira en los datos, en la mentira oficial, en la irresponsabilidad, en las recomendaciones para la prevención y en la falta de toma de decisiones reales en el sentido de que le sirvan a la población. López Obrador, desde que empezó la pandemia, se ocupó en decir está domada, no le dio importancia, consiguió un títere, digo yo, que fue López-Gatell, que no cumple la función de un médico, sino se ha ocupado de repetir todo lo que le encarga a López Obrador, y en ese sentido se llega hasta el presente, donde el gobierno se niega a vacunar a los menores, cosa que también es una actitud criminal. Yo en el libro, por ejemplo, cuento el caso de Kenji, un niño de 1 año y meses, que después de tener coronavirus se le inflamaron casi todos los órganos, el cerebro, el corazón, los riñones, el hígado, y los padres pues estaban aterrorizados porque lo tuvieron que internar en una clínica privada, se gastaron 400.000 pesos, quedaron endeudados y veían al niño lleno de sondas. Gracias a Dios y al doctor Víctor Burgos, un doctor de Hermosillo que lo atendió, salió adelante. Pero el caso es que a los niños también le agarra coronavirus, y en ese sentido el gobierno es un desastre, o sea, miente, y ahora va a vacunar a los adolescentes de una edad que sean los que están en posibilidad de votar para el 2024. Digamos, no ha tenido una visión el gobierno de bregar y de cuidar la vida de los mexicanos, sino una visión electoral. En resumen, ¿crees que ha sido incapacidad, negligencia de las autoridades o el hecho de que le han dado un manejo político y no médico al tema? Yo creo que hay una cosa muy grave, que es que de fondo a López Obrador y a López-Gatell no le ha importado la vida de los mexicanos. Y cuando en una situación límite no le importa o no te importa la vida de alguien y lo que le suministra son cuentos, demagogia, termina siendo una actitud criminal. Entonces, cuando yo digo criminal no es porque no es un calificativo político, es porque las consecuencias de los actos de este gobierno ha producido cientos de miles de muertos. Según tú, por cierto, ¿cuál es la cifra real de muertos a causa del COVID? Porque las cuentas no han cuadrado. El gobierno dice que estamos por ahí de los 300,000, pero el INEGI ha registrado muchas más muertes durante la pandemia, la mayoría de las cuales no han sido, este número adicional de muertes no han sido registradas como consecuencia del COVID. Pero ahí están los muertos. Estaríamos hablando ya de 600,000 o tal vez 700,000 muertos. Yo creo que la cifra es mayor, que por ahora no hay cómo comprobarla. Yo he hablado con fuentes del Palacio Nacional que hablan hasta de 1 millón de muertos. Beatriz Paqué, en la presentación del libro y en el prólogo, habla de 1 millón de muertos, incluyendo otras enfermedades que se han dejado de atender. Tenemos el dato de la Universidad de Washington que habla de por lo menos 600.000 muertos, pero en ese sentido te quiero contar algunas cosas que nos pueden dar una idea del desastre, ¿no? O sea,
Por ejemplo, empleados del Panteón de San Lorenzo en Iztapalapa y empleados de la funeraria García López me cuentan que el gobierno de la ciudad y la delegación en Iztapalapa les ordenaron que ya no se estacionen las carrozas fúnebres afuera del panteón porque hacían una fila de 30 carrozas fúnebres y se veía espeluznante. Empleados a mí me tocó acompañar el 10 de enero a un familiar que falleció a la funeraria García López y nos dicen, lo vamos a cremar 5 días después. Bueno, ¿por qué 5 días después? Porque tenemos 150 cadáveres atrasados que no tenemos posibilidad de cremar. ¿Y cuántas horas por día funcionan los hornos? Las 24 horas. Le digo, ¿cuántos fallecidos llegan por día a esta sucursal? 50, me dicen. Bueno, y antes de la pandemia hay unos 20. Le digo, ¿cuántas sucursales tienen en la Ciudad de México? Tenemos 10. ¿Cómo están las demás sucursales? Están todas iguales. O sea, en una sola empresa funeraria de la Ciudad de México, en enero llegaban 500 muertos por día. Eso nos da una perfecta idea del tamaño de la mentira de las cifras del gobierno federal. Sí. Incluso un funcionario de la García López, de la funeraria García López, me cuenta que en febrero ellos tuvieron que rentar 5 tráileres, en donde en cada tráiler entraban 200 cadáveres, o sea, tenían 1000 cadáveres almacenados en esos tráilers, que los ubicaron en Vallejo, en la Gustavo Madero, en un terreno donde antes lo ocupaba una concesionaria. De hecho, ahí van a hacer una nueva sucursal de la funeraria García López y tenían ahí los cadáveres almacenados porque no tenían posibilidades físicas de cremarlo. Eso fue en febrero. Según este funcionario de la García López, en febrero ellos, como empresa funeraria, recibieron el doble de muertos que en enero. Todos esos muertos, el gobierno federal los escondió. Digamos, yo planteo en el libro que lo central que ha hecho el gobierno de López Obrador ha sido una estrategia para esconder los muertos. Fuera de eso, no hizo nada real para el manejo, para la defensa de la vida de los mexicanos contra la pandemia, ¿no? Contra un virus que termina siendo una guerra. En los tiempos recientes, sobre todo tomemos el caso cercanísimo de la Ciudad de México, que además por su propia densidad poblacional yo creo que es muy válido. En los tiempos recientes se han incentivado los actos masivos. La jefa de gobierno ha dado el visto bueno para 100,000 personas coreando al corredor Checo Pérez en Reforma. Ahora viene un festival de rock, el desfile del Día de los Muertos y algo muy delicado, el dar también la autorización para que se abra la Basílica de Guadalupe, para que se reabra con una concentración de millones. Es decir, oficialmente para el gobierno federal, igual para el gobierno de la ciudad, que es una réplica del otro, la pandemia está prácticamente bajo control y si no es que terminada. Dime cómo ves tú esta serie de medidas frente a lo que han dicho especialistas como la doctora Jiménez Faidy, que hablan de que esto va a incrementar todavía el impacto de una cuarta ola. Bueno, yo creo que esto que está sucediendo muestra que el gobierno no aprendió nada desde el comienzo de la pandemia y desde el comienzo de la pandemia no le importa la vida de los mexicanos y se ha caracterizado por una enorme irresponsabilidad criminal. Al principio de la pandemia hicieron el Vive Latino, que como ya lo habían autorizado y como por eso se cobra, no lo suspendieron. ¿Qué sucedió con el Vive Latino? Hubo policías está comprobado que hubo policías que se contagiaron aparentemente cuidando el festival y fallecieron. Y ni siquiera recibieron el apoyo real del gobierno, que el gobierno dijo, como, al igual que con las víctimas de la línea 12 y de cada tragedia. En el Vive Latino, una cosa que pasó fue que le tomaron la temperatura a algunos de los que entraban. Ahí
detectaron unas 46 personas que tenían fiebre. ¿Y qué hizo el gobierno? No hizo nada. No los internó, no los aisló, no persiguió los casos, los contactos. Bueno, lo mismo está haciendo ahora, pero con mayor proporción, ¿no? Autorizando actos masivos, dando por terminada la pandemia, y obviamente eso va a generar nuevos contagios. Las vacunas sirven si se están basando en el plan de vacunación, pero todos sabemos que las vacunas no son una garantía para no contagiarse. Entonces, bueno, lamentablemente es una actitud muy irresponsable. Yo planteo en el libro un poco, por un lado, Sí. los aprendizajes que deberíamos tener y qué países han manejado mejor y peor la pandemia. Desde luego que México está entre los 3 primeros que la han manejado mucho peor, pero sería bueno que pudiéramos mirar los que la han manejado mejor, ¿no? Por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, Sí. que en un momento erradicó el virus totalmente, y qué medidas tomó. O sea, sí deberíamos tratar de aprender. Marcelo, finalmente, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en este libro tuyo? Mira, el libro tiene la intención de generar debate en los distintos sectores para que la tragedia no sea en vano, para que aprendamos de esta tragedia y no sea algo que ha provocado un enorme dolor en muchas familias mexicanas, y siempre está sucediendo lo mismo, porque en esta tragedia ha muerto gente afuera de los hospitales. En el 911 y en Locatel, por ejemplo, han pasado cosas gravísimas, como que le han dado información falsa a la gente de dónde había hospitales que tenían camas disponibles. Y si tú tienes que llevar a un enfermo, a un familiar, a un hospital que te indican en Locatel o en 911 que ahí hay una cama disponible, y empleas 20, 40 minutos en llegar, y cuando llegas no, resulta que no hay cama, el que te dio la información está matando a tu familiar. Y esa conciencia aún no existe, y esos casos van a quedar en la impunidad, y entonces vamos a seguir siempre en lo mismo. Marcelo Fabián Monjes, autor de Los aprendizajes de la pandemia en México, las consecuencias de un manejo criminal. Una pregunta no muy profunda, pero sí práctica. Ya está a la venta el libro, tu libro. Sí, el libro está disponible en Amazon, Ricardo, en pasta dura, en formato digital, en el sitio de Amazon de México, está en pesos mexicanos, no te cobran el envío, Ah, y también está en tapa dura, que es una edición de lujo, digamos, ¿no? Bueno, acá se puede ver el libro, ajá, tiene sí. 450 páginas, 23 entrevistas, 471 citas, está muy bien documentado. Y Esperemos que nos sirva para todos. bueno, yo te agradezco mucho tu confianza en este espacio que se queda abierto. Marcelo, estamos en contacto. Gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Gracias. Muy amable. Gracias.